alegra que escuchen bien, compañeros, y vamos a tratar de avanzar con los temas del curso, dado de que estamos pues ya cerca de los exámenes parciales, ¿verdad, compañeros? Entonces, tenemos que aprovechar ya estas últimas clases previo al examen primer parcial. Entonces, solo corroboremos, compañeros, lo último que vimos fue lo de los juzgados de paz de faltas de turno y juzgados de paz de toda la República. ¿Estamos bien? Buenas tardes, licenciado. Sí, ese fue el último tema. Muy bien. Gracias, compañera. Entonces, hoy vamos a seguir con esta unidad que empezamos hace algunos días, compañeros. Esta es bastante amplia. Hemos visto ya varios subtemas. Se trata del derecho procesal colectivo de trabajo, ¿verdad? Ya vimos varios de los temas. Entonces, hoy vamos a hablar de los sujetos procesales, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, sujetos procesales, y luego vamos a hablar de las partes procesales que están inmersas y cómo se acredita la representación en este tipo de procesos colectivos. Entonces, ¿alguien, compañeros, tiene la idea de cómo se diferencian los sujetos procesales de las partes procesales? Las partes procesales, licenciados, son el demandado y el demandante, mientras que los sujetos involucran también al órgano jurisdiccional competente, los testigos, los peritos, etcétera. Sí, gracias, compañero. Efectivamente, José Guillermo, así es. El concepto de sujetos procesales es un concepto más amplio, digamos, porque se refiere a todas aquellas personas que tienen alguna participación dentro del proceso, en este caso, dentro del proceso colectivo de trabajo, ¿verdad? Y como bien lo dice José Guillermo, el órgano jurisdiccional, tanto el juez o el tribunal, en este caso de conciliación y arbitraje, pues los miembros de ese tribunal se consideran también sujetos procesales. Es decir, que entonces los sujetos procesales es un concepto genérico, digamos, de todos aquellos que intervienen de alguna manera en el proceso, en este caso colectivo o laboral. Y las partes procesales, pues son esas partes que están en contienda, como lo dice Guillermo, el actor o el demandante y el demandado, esas partes contrapuestas, ¿verdad? Que pues tienen ciertas pretensiones dentro del proceso y pues actúan como partes procesales. Entonces, anotemos ahí algún par de líneas, compañeros, pongamos sujetos procesales y escribamos, se consideran sujetos procesales quienes intervengan en materia procesal colectiva. Quienes intervengan en materia procesal colectiva comprendiendo al juez o tribunal a las partes y demás personas que intervienen en el proceso colectivo. Y demás personas que intervienen en el proceso colectivo. Ahora anotemos como subtítulo, compañeros, partes procesales. Partes procesales. Bueno, entonces aquí, compañeros, vamos a platicar algunas cosas previas, luego vamos a ir escribiendo. En los procesos colectivos laborales, pues difiere bastante de lo que se maneja en un juicio ordinario laboral, ¿verdad? Porque en un juicio ordinario laboral, pues está plenamente definido el actor y el demandado, y el actor
normalmente pues es un trabajador y el demandado pues normalmente es un patrono, ya sea un patrono individual o colectivo, ¿verdad? Digamos una entidad o una persona individual que funja como patrono. Sin embargo, aquí, compañeros, en el proceso colectivo, los actores son distintos, digamos, del proceso, porque se pueden plantear los conflictos colectivos a través de grupos coaligados de trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Los grupos coaligados de trabajadores, que son grupos que se forman sin cumplir mayores formalismos como se hace con un sindicato, ¿verdad? Sino que estos grupos coaligados de trabajadores se integran y se designan a 3 delegados y son estos delegados los que participan en el proceso, ¿verdad? Y acreditan la representación. En cambio, cuando hay sindicato, pues es el comité ejecutivo del sindicato el que participa en pleno o 3 de sus miembros, según lo decida la asamblea general del sindicato, ¿verdad? Entonces, ahora, en el caso de los patronos, pues pueden actuar ya sea patronos individuales, ¿verdad? Empresas individuales, por ejemplo, o patronos colectivos, ¿verdad? Personas jurídicas colectivas. Entonces, anotemos ahí, compañeros, donde pusieron partes procesales. Las partes procesales dentro del proceso colectivo son, y pongamos como número 1, grupos coaligados de trabajadores. Grupos coaligados de trabajadores. Para ese efecto vamos a ver, Angie Valesca, ayúdenos con leernos el artículo 377, primer párrafo. Licenciado, le soy honesta, no tengo el código de trabajo. Va, muy bien, vamos a ver entonces, Amelia Concepción. Ahorita li. Muy bien. Disculpe, licenciado, me dijo 377. Primer párrafo. Primer párrafo. Pliego de peticiones, 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien de las causas que provocan el conflicto y a quienes se les confiera en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. Muy bien. Entonces, gracias, compañera. En ese párrafo, primer párrafo del artículo 377, compañeros, anoten ahí en su propio código que ahí aparecen los grupos coaligados de trabajadores. Hay que tomar en cuenta que ahí en ningún momento se refiere a coalición o grupo coaligado, pero en la práctica, compañeros, ese es el artículo que constituye el asidero legal de los grupos coaligados de trabajadores, ¿verdad?
Pues anotémoslo ahí, compañeros, porque ya en otros momentos hemos hablado que el Código de Trabajo, pues, leerlo por sí solo muchas veces no se comprende, entonces hay que ir haciendo anotaciones. Entonces, en ese primer párrafo pueden anotar grupo coaligado de trabajadores. Ahí podemos ver, compañeros, que dice que se puede designar a 3 delegados de ese grupo coaligado de trabajadores y que se hace un pliego de peticiones, pero algo muy importante, compañeros, en ese párrafo, y lo pueden subrayar, es que se dice trabajadores no sindicalizados, ¿verdad? Es decir, que esos trabajadores en esa empresa pues no están, o aunque exista, digamos, como hay digamos, centros de trabajo que son muy numerosos, entonces puede hacer que sí exista un sindicato, pero que ese sindicato no esté respondiendo a los intereses de ciertos trabajadores. Entonces se integra un grupo coaligado de trabajadores. Y esto se hace, compañeros, aunque no lo diga ahí, pero ya lo mencionamos en un momento dado en uno de los laboratorios, mencionamos que estos grupos coaligados se forman a través de un acta, ¿verdad? Se constituyen a través de un acta. Es un acta la que se redacta, digamos, para que se tengan por constituidos los grupos coaligados. Más adelante vamos a detenernos un poco sobre estos grupos y los sindicatos. Pero por el momento basta decir que se constituyen a través de un acta y que en esa acta se hace la designación de esos 3 delegados que ahí se mencionan. Entonces, en ese sentido, compañeros, anotemos entonces ahí en sus apuntes, donde dice grupo coaligado de trabajadores, anotemos por medio de su delegación. Por medio de su delegación formada por 3 delegados a quienes se le faculta para firmar cualquier arreglo en definitiva. Se les faculta para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum, y ponemos como fundamento artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. Artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. Vamos entonces a ver como número 2, compañeros, anoten sindicatos de trabajadores. Sindicatos de trabajadores. Ahora vamos a ver Ingrid Suset. ¿Está por ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Hágame el favor de leer el segundo párrafo del mismo artículo 377. Muy bien. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole a la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designe la propia Asamblea General. Muy bien, gracias, Ingrid. Entonces, ustedes pueden notar, compañeros, que si comparamos este segundo párrafo con el primer párrafo del artículo 377, en este segundo párrafo se está refiriendo el legislador a los trabajadores sindicalizados. En el primer párrafo se refería a los no sindicalizados, ¿verdad? Por eso les decía que subrayaran, compañeros. En el primer párrafo subrayamos trabajadores no sindicalizados y aquí subrayamos trabajadores sindicalizados. En el primer renglón dice trabajadores sindicalizados.
Entonces, ¿qué pasa si es a través de un sindicato? Pues bueno, el sindicato va a actuar a través, dice, del comité ejecutivo en pleno, es decir, todos sus miembros representan al sindicato, o puede ser que la asamblea general del sindicato pues designe a alguno de, designe solo a 3 de los miembros del comité ejecutivo para que representen al sindicato, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañeros, vamos a anotar en el número 2, donde dice sindicatos de trabajadores, por medio de su representación. Por medio de su representación, ya sea el comité ejecutivo en pleno, ya sea el comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros, ya sea el comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros designados por la Asamblea General, o 3 de sus miembros designados por la Asamblea General. Punto y seguido. La representación legal de los sindicatos corresponde. La representación legal de los sindicatos corresponde al conjunto de miembros del comité ejecutivo. Al conjunto de miembros del comité ejecutivo. Y anotemos como fundamento legal, compañeros, artículo 377, segundo párrafo. Artículo 377, segundo párrafo del Código de Trabajo. Licenciado, perdone, ¿podría repetir? Es que me quedé. ¿Corresponde al conjunto? Corresponde al conjunto de miembros del comité ejecutivo. Gracias. Al conjunto, ok, de miembros del comité ejecutivo. Artículos, dijimos, 377, segundo párrafo. Y 223, inciso E del Código de Trabajo. Y 223, inciso E del Código de Trabajo. Anotemos como número 3, compañeros, sindicatos de patronos. Disculpe, licenciado, inciso E dijo, ¿verdad? No, número 3, vamos. El Perdón, artículo 223, inciso E, creo que dijo, ¿no? sí, 223, inciso E, exacto, del Código de Trabajo. Muy bien. Ahora vamos con el número 3, sindicatos de patronos por medio de sus representantes sindicales. Por medio de sus representantes sindicales, artículo 377, segundo párrafo del Código de Trabajo. Artículo 377, segundo párrafo, Código de Trabajo. Y ahora anotemos como número 4, patronos individualmente considerados, demandados, perdón. Patronos individualmente demandados. Entonces, aquí, compañeros, hay que tomar en consideración que los centros de trabajo o las empresas donde hay ciertos puestos o cargos laborales, pues no siempre son entidades, ¿verdad, compañeros? Los propietarios, ¿verdad? Los propietarios pueden ser únicamente, pues pueden ser tanto personas jurídicas colectivas como pueden ser personas individuales, ¿verdad? Entonces, puede ser que una empresa tenga cientos o miles de trabajadores y que sea una propiedad individual, ¿verdad? Que sea una empresa individual. Hay que recordar, por ejemplo, que si hablamos de trabajadores dentro del comercio, por ejemplo, pues hay empresas individuales
¿verdad? A través de patente de comercio de empresa individual que pueden constituirse como patronos. Entonces, cuando hay un patrono individual en los procesos colectivos, la regla general es de que éste tiene que nombrar una delegación análoga, es decir, que si la delegación de los trabajadores es, por ejemplo, de 3 trabajadores que están representando, en ese caso, pues la delegación análoga sería de 3 trabajadores del 3 representantes patronales, para que sean 3 representantes patronales y 3 representantes de trabajadores. Por eso se llama análoga y esta tiene que integrarla una vez que se plantee el conflicto colectivo. Entonces, anotemos, compañeros. Bueno, vamos a ver, leamos mejor un artículo previamente. Vamos a ver. Jocelyn Gabriela, ¿está presente? Sí, licenciado. Haga favor de leer el artículo 382. 382. 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibido del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 376. Bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tienen su asiento el tribunal y en caso de que no lo hicieren se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Muy bien, gracias, compañera. La parte inicial de este artículo 382, compañeros, contiene lo que les estaba explicando, donde dice que el juez de trabajo, dice, dentro de las 12 horas, procederá a convocar al Tribunal de Conciliación y dice, notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga, ¿verdad? Bajo apercibimiento de hacerlo de oficio o en caso de desobediencia. Entonces, ahí está la figura de la delegación análoga que va a representar al patrono individualmente considerado o demandado. Bueno, escribamos ahí un par de líneas, compañeros. Los patronos individualmente demandados actúan en el proceso colectivo por medio de una delegación análoga. Por medio de una delegación análoga a la de los trabajadores que promueven el proceso colectivo. Nombrada dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del planteamiento del conflicto colectivo. A la notificación del planteamiento del conflicto colectivo. Y el fundamento, artículo 382 del Código de Trabajo. 382, Código de Trabajo.
Entonces ahora anotemos como subtítulo, compañeros, acreditación de la representación. Acreditación de la representación. Este tema, compañeros, de la representación, tanto en el ámbito notarial como en el ámbito procesal, tenemos esta figura de la representación, ¿verdad? Que quien actúa en representación de otro tiene que acreditar la representación, ¿verdad? Es algo elemental que se acredite la representación porque, digamos, las personas no están actuando en nombre propio, sino que están actuando en representación. Entonces, en ese sentido, tiene que acreditar la representación que están ejercitando. Entonces, en el ámbito procesal colectivo, pues no escapa a esa situación. Tanto quienes representen a otros van a acreditar su calidad, como también tienen que calificar la representación, el juzgado o el tribunal donde se va a ejercitar esa representación tiene que acreditar que efectivamente pues la representación sí es suficiente para poder actuar dentro de, en este caso, dentro del proceso colectivo. Entonces, tanto el grupo coaligado de trabajadores como los sindicatos que actúen dentro del proceso colectivo tienen que, como una regla general, acreditar la representación. En el caso del grupo coaligado, compañeros, ¿cómo podemos proceder ahí a acreditar la representación? ¿Alguien nos puede dar alguna idea al respecto? Por medio de acta notarial. Sí, es a través de, no necesariamente, hay que recordar, compañeros, de que en el derecho laboral, pues, es poco formalista, ¿verdad? Entonces, no podemos exigir en esta materia, por ejemplo, lo que se exige en el ámbito civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí está bien, compañero, en cuanto a que sea un acta, pero no es notarial, sino es un acta que se suscribe por parte del grupo coaligado de trabajadores, ¿verdad? Entonces, anotemos ahí, compañeros, dijimos acreditación de la representación. La documentación con la que se acredita la representación con la que se acredita la representación que se ejercita dentro del proceso colectivo es la siguiente. Dentro del proceso colectivo es la siguiente. Inciso A. Perdón, no pongan inciso. Es la siguiente. Tarea número 1, grupos coaligados. Número 1, grupos coaligados acreditan con el acta de su constitución. Acreditan con el acta de su constitución. Artículo 377. Artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. 377, primer párrafo, Código de Trabajo. Ahora anotemos como número 2, compañeros, sindicatos. Anotemos sindicatos. Ahora, en cuanto a la representación de sindicatos, compañeros,
¿Qué podemos decir? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Licenciado, en el mismo artículo 377 indica que la representación del sindicato es por los 3 miembros asignados en asamblea. Entonces me imagino que también tiene que ser por medio de un acta. Tiene razón, compañera, en el sentido de que sí tiene que haber un acta también de la asamblea del sindicato. Ese es uno de los documentos que se presentan para promover el proceso colectivo. ¿Estamos bien ahí, compañera? Ahí son 3 documentos los que debemos presentar. ¿Alguien más tiene otra idea? Hay que recordar, compañeros, que los sindicatos son personas jurídicas que tienen pues personalidad jurídica propia para actuar en el mundo del derecho y que están debidamente inscritos. Entonces, el primer documento que se presenta es precisamente la certificación de inscripción del sindicato, ¿verdad? Se demuestra, o sea, que acredita que el sindicato está inscrito. Ese es uno. También hay que recordar que es el comité ejecutivo, el que ya platicamos en pleno, o 3 de sus miembros, designados por la Asamblea General, que va a actuar dentro de ese proceso colectivo. Esto quiere decir, compañeros, que debemos presentar también una certificación de que ese comité ejecutivo está inscrito en el registro de sindicatos. Y el tercer documento es el que mencionaba la compañera, que sería un acta, una certificación del acta de Asamblea General del Sindicato, en donde se tomaron estas decisiones, por ejemplo, de nombrar solo a 3 de los miembros del comité ejecutivo o a todos, de hacer el planteamiento del conflicto, de darle las facultades para resolver en definitiva o al referéndum. Entonces, estos detalles hay que tomarlos en cuenta. Vamos a anotar entonces, compañeros, para que todos... lo vamos a anotar ahorita, compañero Alejandro, ahí para que podamos ir en orden. Entonces, dijimos sindicatos acreditan con 2 puntos. Sindicatos acreditan con 2 puntos. Inciso A, compañeros, pongan certificación de la inscripción. Certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. De la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Extendida por el registro, por el Departamento de Registro Laboral. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. De la Dirección General de Trabajo. De la Dirección General de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Punto y seguido, los sindicatos deben estar inscritos. Los sindicatos deben estar inscritos en el Registro Público de Sindicatos. Deben estar inscritos en el Registro Público de Sindicatos, artículo 218, inciso C del Código de Trabajo. Artículo 218, inciso C del Código de Trabajo.
Perdone, licenciado, ¿me podría repetir después de deben estar inscritos en el registro público? De sindicatos. Registro público de sindicatos, artículo 218, inciso C del Código de Trabajo. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos en el inciso B, compañeros. Vamos al inciso B, certificación de la inscripción. Certificación de la inscripción del comité, certificación de la inscripción del comité ejecutivo del sindicato. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. Extendida por el Departamento de Registro Laboral. De la Dirección General de Trabajo. De la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Punto y seguido, el número de miembros. El número de miembros del Comité Ejecutivo. El número de miembros del Comité Ejecutivo no puede exceder de 9. No puede exceder de 9. Ni ser menor de 3. No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Artículo 223, incisos C y E. Artículo 223, incisos C y E del Código de Trabajo. 223, incisos C y E del Código de Trabajo. Vamos con el último documento, compañeros. Inciso C. El último documento que se presenta en este caso para acreditar sería el C, certificación del acta de Asamblea General del Sindicato. Certificación del acta de Asamblea General del Sindicato que contenga el acuerdo sobre. Que contenga el acuerdo sobre 2 puntos. Y entonces ahí vamos a hacer una pequeña lista, compañeros, de lo que debe contener el acuerdo. Son 4 cosas. Pueden poner guiones o pueden separar con inciso C1, por ejemplo, si quisieran hacerlo. Entonces, el primero es aprobación del proyecto. Disculpe, certificación de qué dijo. Certificación, dijimos en el inciso C, certificación del acta de Asamblea General del Sindicato. Gracias. Vale. Entonces, el primer C1, digamos, aprobación del proyecto del pacto colectivo. Aprobación del proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo.
Artículo 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo. Vamos con otro inciso, compañeros, el C2. Planteamiento del conflicto colectivo. Planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. En caso de fracaso de la vía directa. En caso de fracaso de la vía directa, en caso de fracaso de la vía directa para la negociación del pacto colectivo. Para la negociación, fracaso de la vía directa para la negociación del pacto colectivo. Aquí podemos poner como fundamentos, compañeros, el artículo 378 del Código de Trabajo. 378, segundo párrafo. Artículo 378, segundo párrafo. Y artículo 51, penúltimo párrafo. Y artículo 51, penúltimo párrafo. Del Código de Trabajo. Vamos con el otro inciso, el C3. Designación, si fuere el caso, designación, si fuera el caso, de 3 miembros del comité ejecutivo. De 3 miembros del comité ejecutivo que representarán al sindicato. O que la representación la ejercitará el comité ejecutivo en pleno. O que la representación la ejercitará el comité ejecutivo en pleno. Y ahí anotamos, compañeros, artículo 377, segundo párrafo. 377, segundo párrafo, Código de Trabajo. Y el último, compañeros, el C4, es el último de los incisos. Otorgamiento de facultades. Otorgamiento de facultades limitadas, de facultades para negociar. Otorgamiento de facultades para negociar a los representantes. Ya sea facultades amplias, para decidir en definitiva, ya sea facultades amplias para decidir en definitiva,
o facultades limitadas, para negociar ad referéndum. O facultades limitadas para negociar ad referéndum. Y como fundamento legal ponemos artículo 377. Artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. Dijimos artículo 377, primer párrafo del Código de Trabajo. Bien, compañeros, para efecto de que mantengamos, digamos, el mismo ritmo que las otras secciones, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Siempre recomendándoles, compañeros, que traten de ir estudiando. Vienen los exámenes parciales y pues hay que aprovechar que no hay tanto contenido y que puedan sacar una buena nota. Así es de que hay que ir estudiando, compañeros, no solo este curso, sino que todos los cursos que llevan, tratar de ponerles el interés adecuado a efecto de poder irlos aprobando, ¿verdad, compañeros? Y como hemos dicho en otras oportunidades, lo más importante también es aprender, no tanto obtener una calificación determinada, sino que la idea es que aprendamos, ¿verdad, compañeros? Así es que siempre es un gusto saludarlos y nos vemos entonces el viernes. Pasen feliz tarde, compañeros. Gracias. Buenas